Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, para poder ver a Jesús, porque ahí he de pasar Jesús por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ¿había entrado a posar un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, esta noche, Señor, vengo ante ti con un corazón contrito y humillado, Padre. Esta noche, Padre, quiero que tú me uses. Quiero que mi palabra sea edificada a cada generación, a cada pueblo, Padre. Porque yo no quiero predicar, yo no quiero evangelizar, yo no quiero predicar tu palabra si tú no me usas. No quiero decir palabras huecas, palabras vacías que no edifican. Quiero que tú te manifiestes por medio de mi boca esta noche. Quiero que tu Espíritu Santo trabaje en mí, more en mí esta noche, Padre amado. Gracias, Señor. Por tu misericordia estoy acá presente. Por tu misericordia estoy acá, Padre amado. Te rogamos, Señor, que tu voluntad, Señor, esté en cada una de nuestras vidas. En cada alma, Señor, esté tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero tocar el tema cuando Jesús llega a tu casa. Cuando Jesús llega a tu casa. Y Jesús estaba pasando por Jericó. Quiero contar una parte de la historia antes de este versículo que hemos leído. Es el capítulo 18, verso 35-43. Esta palabra dice que en ese entonces Jesús estaba pasando por Jericó. En ese entonces Jesús, por medio de tanta multitud, estaba andando por todos los discípulos allí. Pero aquel entonces había un hombre que estaba ciego. Ese hombre estaba mendigando, ese hombre estaba pidiendo limosna, ese hombre estaba postrado en el suelo, dice la Escritura. Pero ese hombre escuchaba que alguien pasaba por su lado, escuchaba que alguien estaba pasando por su lado, y él preguntó: ¿quién está pasando por allí? Alguien de la multitud dijo: Jesús está pasando por allí, Jesús está por acá. Entonces él clamaba, él decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, al escuchar esto, la multitud, las personas que estaban alrededor de él, decían: cállese la boca, silencio. Y esta noche quiero decirte: muchas personas te van a querer silenciar, muchas personas quieren que tú pares, que no cantes, que no prediques, que no estés delante. Pero él te dice: ven. Entonces, al escuchar esto, Jesús, y dice la palabra que este hombre siguió clamando, porque no había ninguna respuesta por parte de Dios aún, de Jesús aún. Dice que él siguió clamando, dando voces: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí.
Entonces entonces Jesús, al escuchar esto, dijo a sus discípulos: traedme a aquel hombre que estaba postrado ahí. Entonces los discípulos fueron a aquel hombre y le dijeron: vamos, que Jesús te está llamando. Entonces cuando Jesús lo tenía frente al hombre ciego, le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Entonces este varón le dijo, este ciego: Jesús, quiero verte. Jesús, quiero recuperar la vista. Quiero recuperar la visión, Señor. Quiero recuperar la vista. Entonces, hermanos, es momento que ustedes recuperen la visión. Es momento que ustedes recuperen el ministerio que alguna vez han perdido. Es momento que recuperen cada una de las cosas que ustedes han perdido. Es momento que se recuperen, que se levanten, que recuperes tu ministerio, que recuperes tu familia. A veces hay familias que están separadas, pero recupera cada cosa que Dios te dio. Amén. Alaba a Cristo. Alaba a Cristo. Entonces, al escuchar esto, Jesús, al escuchar esta palabra, Él le dijo: recíbela. Tu fe te ha sido sanada. Tu fe te ha sanado. Entonces, al escuchar esto, aquel hombre pudo ver. Entonces dice la Escritura que este hombre siguió con la multitud alabando y glorificando a Dios. Amén, gloria a Dios. Iglesia, ¿quién vive? Cristo. Entonces, esta noche, aunque el proceso sea largo, aunque el proceso sea doloroso, clama, que esta noche es culto de oración. Es el momento que tú clames, es el momento que tú te arrodilles y llores, es el momento que tú te pongas de rodilla y clames a Dios con una sinceridad, con una humillación, con tanta verdad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque llegarás a un punto, donde la presencia de Dios habrá respuesta para tus problemas, donde en la presencia de Dios habrá solución para tus dificultades. En la presencia de Dios hay solución para tus dificultades. En la presencia de Dios hay sanidad para tu enfermedad. Amén. Aleluya. Entonces, regresando al capítulo que es Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de verso 1 al 10. Entonces, volvamos a la que lecturamos en la primera parte. Dice: y Jesús siguió avanzando. Una vez terminado con el ciego, Jesús seguía avanzando en la misma ciudad. Esta ciudad era pequeña, seguía avanzando. La palabra dice: Jesús avanzando por Jericó. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, este varón era el jefe de los publicanos, este varón era el cobrador de los impuestos, este varón era pecador, este varón era solitario. A este varón la ciudad o el pueblo le odiaba, porque él se hacía rico con los impuestos del pueblo. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, pero a pesar de que él era así, a pesar de que él había pecado, él quería ver a Jesús. Amén. A pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pero no podía a causa de la multitud que estaba alrededor, porque era pequeño de estatura. Entonces, este hombre tenía intriga. ¿Por qué? ¿Por qué quería ver a Jesús si él tenía todo? Si él tenía riqueza, él tenía felicidad. Porque la palabra dice que él era rico. ¿Por qué quería ver a Jesús? Porque en ese entonces Jesús se había vuelto famoso. Porque él sanaba a los enfermos, él alimentaba a los pobres, él perdonaba los pecados y él resucitaba a muertos. Por tanto, Jesús se había vuelto famoso, que su nombre se había vuelto reconocido en toda la tierra. Por cuanto este hombre Zaqueo tenía esa intriga de ver cómo era aquel hombre que sanaba, cómo era aquel hombre que resucitaba, cómo era aquel hombre que perdonaba pecados y cómo era aquel hombre que hablaba la buena vida. Entonces la palabra dice:
A pesar de la condición que él tenía, quería ver. A pesar de que él estaba así, pero él quería ver a Jesús. Este hombre no se resignó. Este hombre no se quedó atrás. Él quería ver a Jesús como de lugar. Él quería ver a Jesús. Y él se las entendió. Él se las entendió. Porque no podía ver en tanta multitud, pero él se las entendió. ¿Cómo? Él pasaba, él se dio otra vuelta y pasaba a 1 metro más allá para poder esperar a Jesús. Él se pasó a un lado para esperar a Jesús. La palabra dice que él corrió hacia adelante para poder escuchar la palabra que decía. La palabra dice que él subió a un árbol. Él subió a un árbol. Aleluya. ¿Y ese quién vive? La palabra dice en el verso 4: y corriendo delante, subió al árbol para verle, porque había de pasar por allí. Entonces este hombre, como les contaba, él corrió para subir al árbol, solamente para poder verle, solamente por observar de cómo era él. Entonces Jesús lo vio allí. Pero esta noche quiero decirte algo. Esta noche quiero decirte algo. Jesús o este hombre, no importa la condición que estaba, él se ingenió para pasar al otro lado y esperarlo. Bajo de él, subió al árbol y esperó allí. Entonces, quiero decirte esta noche que tú también subas al árbol. Sube el árbol. Sube el arca. Sube el arca. Sube al barco. Sube y rema al barco. Sigue remando. Porque Jesús será la dirección. Porque Jesús será el timón de tu vida. Tú sigue remando, no pares. Porque cuando estás en el barco, habrá tormentas, sí. Porque estás en el barco. Habrá tormentas, sí. Pero sigue remando. Sigue avanzando, no estás cansado. Aunque estés cansado, sigue avanzando, sigue dándole. Estoy cansado, sí, pero sigo avanzando. Estoy cansado, pero sigo avanzando. Sigo avanzando. No estás solo. Está Jesús contigo. Sigue avanzando. No estás solo. Levántate, que te golpearon, pero levántate. Que estás herido, pero ponte, levántate. Él te dice, estás herido, yo te curo la herida, pero levántate. Yo te sacudo el polvo que tienes en el cuerpo, pero levántate, sigue avanzando. Y Él te dice, ven a mí, que yo te haré grande. Ven a mí, que yo te haré grande. Ven a mí, estás cansado, apóyate en mí. Estás cansado, apóyate en mi hombro. Pero vamos, sigue, dale. Estás cansado, yo te cargo. Estás cansado, pero yo te llevo. Amén. ¿Quién vive en esta? ¿Quién vive? Dios. Entonces el apóstol Pablo decía, llévenme a la puerta que voy a volver a entrar. Llévenme a la puerta que voy a volver a entrar. Llévenme a la puerta que voy a volver a entrar. Porque donde Dios me metió, el diablo no me puede sacar. Donde Dios me metió, el diablo no me puede sacar. Aleluya. ¿Por qué te alejaste? Aquel varón, ¿por qué se alejó? La malicia de aquel varón, de aquel hermano, y se alejaba, porque confiaba en él. Te alejaron por eso. Pero Él te dice, Dios te abrió las puertas. Dios te sigue abriendo las puertas. Él te sigue abriendo las puertas. Tú ven a Él. La malicia de aquellos hombres te alejaron. Pero ven, Dios te abrió puertas. Dios te abrió las puertas. ¿Quién vive, iglesia? Cristo vive. Cristo. Aleluya. Entonces, regresando al capítulo, en el verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Le vio y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pase en tu casa. Hoy puede ser la noche que Jesús esté en tu casa. Hoy puede ser la noche que Jesús more en tu casa. Amén. Entonces, si confías, Él puede estar contigo. Tan solo confía.
Hoy puede ser la noche. Hoy puede ser de que tú cambies la manera que tú vives. Nadie somos perfectos. Con que somos evangélicos no somos perfectos, pero confía. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, entonces él de prisa descendió gozoso, dice la palabra. Entonces, verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador, que había entrado a la casa de un pecador. La palabra bien clara dice: murmuraban de él. Así, cuando Jesús llega a tu vida, muchos murmurarán de ti. Cuando Jesús llega a tu vida, muchos hablarán de ti. Muchos se alejarán de ti, porque darás más tiempo a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Hasta tu propia familia estará en contra de ti, porque elegirás más a las cosas de Dios que a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué murmura? Porque él era un pecador, pues. Él era un publicano. Él era el cobrador de sus impuestos. Pero Jesús llega al pecador, al vil más sucio, al ese que peca, ahí llega, para que la gloria de Dios se manifieste en los demás. Así te quiere Jesús. Así te quiere Jesús con tus errores. Así te quiere Jesús con tus dificultades. Así te quiere Jesús con tus defectos. Tú eres grande en Jesús. Tú eres perfecto. Aunque el hombre te diga que tú estás mal, para Jesús eres perfecto. Eres una escultura. No hay ningún hombre que sea malo en delante de Jesús. En el verso 8, regresando al verso, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto el hombre es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén, gloria a Dios. Entonces, todos conocemos la historia de este hombre, Zaqueo. Todos, muchas veces nos comparamos o somos similares a él. En algún momento de su vida éramos similares a él en el pasado. Pero cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu casa, comienza el proceso de cambio. Comienza a pasar por dificultades. Comienza ese proceso para que tú cambies tu manera de ser. Cambia tu vida, cambia tu corazón, cambia nuestras vidas, cambia la manera que tú ves al mundo. Cambia por completo cuando Jesús llega a tu casa. Y nos cambia la sociedad. Como un hombre nos convierte a un hombre nuevo, nos convierte a una mujer nueva. La palabra dice, recuerdo lo que dice en el libro de 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, entonces las viejas cosas pasaron. El viejo hombre está muerto. El viejo hombre está enterrado. El viejo hombre está enterrado bajo 5 metros bajo el suelo. Entonces, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Que alguien alaba a Cristo. En el libro de Romanos 6, verso 6,
la palabra dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús fue crucificado. ¿Ustedes quién creen que son los culpables? Nosotros somos los culpables porque Él no hizo nada. Él no tenía por qué ser crucificado. Tan solo nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por cada cosa que nosotros estamos haciendo, Él no se merecía estar en la cruz, clavado, llorando, sufriendo. Él no se merecía estar allí. Tan solo nosotros eso. Pero Él se sacrificó por tan solo su amor. Por tan solo para que tú recibas la gloria de Dios. Alguien alaba a Cristo esta noche. Solo nosotros merecemos estar allí crucificados. Pero Dios mandó a su Hijo único para perdonar nuestros pecados. Entonces, si alguien se sacrificó por nosotros, si alguien pasó por un largo proceso de dolor, todo su cuerpo estaba de sangre, todo su cuerpo estaba bañado de sangre, pero aún así Él se sacrificó. Entonces, quiero decirte esta noche, seas como Pedro y no como Judas. Sé como Pedro y no como Judas. Dile a que está a tu lado, sé como Pedro y no como Judas. Porque Pedro, está bien, le falló muchas veces. Le falló una, le falló dos, le falló 3 veces, le negó a Jesús. Pero por eso Él no se rindió. Él buscó perdón, Él buscó el amor. Él clamaba para que Él sea perdonado por sus faltas. Y Él fue perdonado. Y Él fue sanado. La Biblia dice que Él siguió dando mensajes después de que Él le falló. ¿Pero qué hizo Judas? Judas, el que le falló, está bien. Él vendió a Jesús, está bien. Pero ¿qué hizo Judas? Él murió en su ignorancia. Él murió en su fracaso. Él murió con su propia verdad. Que alguien alaba a Cristo. Aleluya. El personaje de esta historia tiene mucho que hablarnos. Como un hombre pecador, igual que ustedes, igual que yo. Pero, como el tema principal, cuando Jesús llega a tu casa, empieza el cambio. Porque Jesús ordena tu vida a través de su palabra. Regulariza tu actitud, arregla y moldea la conducta que tú tienes, el orgullo que muchas veces cargamos. Él llega y arregla tu vida. Él, a través de su espíritu, arregla nuestras vidas. A través de sus ministerios y los llamados que Él tiene, aprendemos a sujetarnos a Él. Aprendemos también con humildad. Esa humildad, esa moderación, con sencillez, una sumisión ante Él, ante el Padre, porque Él es el único cabeza de la tierra. Porque Dios engrandece nuestras vidas. En el libro de Lucas 18:14, Él nos dice: porque cualquiera que se engrandece será humillado, y el que se humilla será Jesús atiende tu necesidad, aunque tú no lo crees. Muchos pueden decir que cuando estaba en el mundo estaba mucho mejor, que cuando estaba en el mundo tenía mucho, que cuando estoy con Jesús me falta todo, que cuando estoy con Jesús vivo escasez. Hay una palabra que hay que entender, es la siguiente: que Dios te saca de la pobreza, te saca de las carencias,
te saca de urgencias, te ayuda de escasez, de algunos aprietos. Cuando te acercas a Dios, Él te da paz y alegría. Dios está en tu necesidad. Aunque parezca que todo está mal, Dios está en tu necesidad. Aunque pienses que Dios no está, cuando tú le alabes a Él, Él sí está. Parece, como dije, parece que en el mundo había más libertad, había más cosas que hacer, lo teníamos todo. Pero muchos se quejan que en Jesús me falta esto, me falta todo aquello. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Sí, esa es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios cuando tú sintieras dolor. Era la voluntad de Dios cuando tú estabas en dolores. Sí, era la voluntad de Dios. Señor, era tu voluntad que yo pase por tantas cosas. Era tu voluntad que yo pase por tanto dolor. Sí, Él te dice esta noche, sí, es mi voluntad. Era tu voluntad de que algunos te traicionaran. Sí, era tu voluntad. Era su voluntad de que tu propia familia te diera la espalda. Es su voluntad. Es tu voluntad. Era tu voluntad cuando tú clamabas de rodillas en tu cuarto y no escuchabas respuesta. ¿Era su voluntad? Sí, era su voluntad. Era su voluntad de Él, para que tú entiendas la diferencia. Para que tú entiendas la diferencia entre estar encerrado en tus faltas y salir afuera. Es la voluntad de Dios. Porque solo cuando pases por esos procesos entenderás esto. Solo cuando pases estos procesos entenderás aquello que estoy diciendo. Solo ahí entenderás que era la voluntad de Dios. A veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta comprender por qué tengo que estar así. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por sufrimientos? Pero te digo algo, esa misma voluntad que te hizo pasar por esos grandes procesos, esa misma voluntad que te hizo pasar por valles de lágrimas, por valles de muertes, por desiertos, esa misma voluntad hoy te dice, esa misma voluntad te dice, no importa qué hayas hecho, no importa cómo tú te sientas, no importa qué tan caído estás, yo estoy dispuesto a sanar tus heridas, yo estoy dispuesto a sanar tus heridas. Pero Señor, estoy muy destruido, no importa. Pero Señor, estoy destrozado, estoy a pedazos, no importa, yo cojo cada una de las partes y te uno. Pero Señor, estoy sufriendo, no importa, ven a mí. Pero Señor, no importa, ven a Él. Él te dice, no importa cómo tú estés, solo ven a mí. ¿Para qué? Para que tú entiendas la diferencia. Pero Señor, pero a veces decimos, pero Señor, cuando pasen los procesos, tendré muchas heridas, tendré muchas cicatrices. Pero Él te dice, se liberarán las cicatrices, le dices, pero Él te responde, estas cicatrices es la prueba de dónde te saqué, de qué fondo yo te saqué, es la prueba de dónde tú estabas antes. Recuerdo yo mi vida antes, a mi adolescencia, recuerdo cómo yo estaba. Aquel entonces yo era un chico rebelde, yo era muy rebelde con mis padres, con mi familia. Pero a pesar de que yo era así, ellos mismos me decían, tú no vales acá. En quechua le dicen pacharazo. Está bien,
aquel joven, aquel adolescente, me gustaba fiestas, sí, me gustaban videojuegos, sí, pero hay una cosa, nunca me drogué. Me gustaba ir a fiestas, me gustaba ir a los juegos, pero nunca atreví a drogar. Yo estaba pasando por ese proceso. Nadie confiaba en mí, nadie creía en mí. Sí, está bien, me equivoqué. Pisé el mundo, sí, está bien. Pero a pesar de ello, me señalaban, tú eres así, tú eres así. Pero recuerdo a aquel hombre que llegó, cuando yo no valía nada, literal, estaba perdido. Aquel hombre llegó. Solo creo que Jesús mandó a ese hombre, solo Dios mandó a ese hombre. Y ese entonces se juntó mi hermana conmigo, mi hermana Judith con su esposa conmigo. Este hombre llegó a mi casa, este hombre cambió mi vida, porque él con dos palabras me dijo: tú vales mucho, que Cristo te ama. Tú vales mucho y Cristo está contigo. Amén. Yo dije, pero soy así te quiere Jesús. Pero soy hecho esto, hecho aquello, pero así te quiere Jesús. Soy consciente que ahí mismo no me convertí a ser cristiano. Ahí mismo no me convertí. Pero Jesús plantó una semilla por medio de él para yo estar presente acá, para yo estar predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Aleluya. Es la voluntad de Dios, para que tú entiendas la diferencia entre estar en un pozo encerrado, un pozo lleno de agua, estás encerrado, el agua está tranquila. Para que tú entiendas la diferencia entre estar en un pozo y salir al río y avanzar. Ahí vas a entender, porque en el pozo estás tranquilo, relajado, resignado. Ahí estás tranquilo porque el agua es manso, está quieto. Pero cuando tú pasas al río, el río avanza, el río tiene piedras, el río tiene tormentas. Número 4. Dios perdona tus pecados. La Biblia dice, cuando tú estás dispuesto a cambiar, cuando tú estás dispuesto de corazón a cambiar, habrá salvación y perdón de nuestros pecados. Isaías dice, Isaías capítulo 43, verso 25. Dice la palabra, que el Señor jamás se acordará de nuestros pecados. Dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de ti. No me acordaré más de tus pecados. Pero muchas veces nosotros mismos le hacemos recordar el pecado a Jesús. Él no se acuerda, pero muchas veces nosotros mismos le hacemos recordar los pecados a Jesús. Entonces, si la Escritura dice bien claro, si Dios ya te perdonó el pecado, si Dios es el que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, omnipotente, omnipresente y omnisciente, Él es fiel y ya te perdonó, ¿por qué el hombre te sigue murmurando? Si Él es fiel, que es el Cristo viviente, ya te perdonó, ¿por qué sigues mirando mal a tu hermano por haber pecado? ¿Por qué le sigues criticando? ¿Quién tú eres para criticar? ¿Quién tú eres para hablar mal de él? Si Dios, que es el Cristo, ya perdonó sus pecados, ¿quién vive? Cristo. Alaben a Cristo esta noche. Sí. Pon tu mirada en Cristo. Es momento que tú pongas la mirada en Cristo. La Escritura dice que Jesús es el único camino. Entonces, al igual que Saqueo,
pon tu mirada en Jesús. Este hombre puso su mirada en Jesús y su casa fue salva, dice la Escritura. Entonces también tú, ustedes, yo, pongamos la mirada en Cristo, porque es el único camino. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que preguntar a todos los caídos. Hay que preguntar a todos los que se alejaron de esta iglesia. Hay que preguntar a todos los caídos el por qué, cuál fue la causa, cuál fue el motivo, en qué circunstancias y el por qué te alejaste de Dios. ¿Por qué se alejó aquel hombre que antes venía seguido a los servicios? ¿Por qué se alejó? Muchos dirán: porque yo confiaba en aquel hermano y él hizo esto y me falló. Pero tú no debes tener la mirada en ellos. Muchos dirán: el líder, el pastor, el ministro me fallaron. Pero tú no debes mirar en aquellos. Tú pon tu mirada en Cristo, porque ellos son hombres, ellos son humanos, ellos pueden pecar, ellos pueden fallar. Entonces, solo pon a Él. Pon tu mirada en Cristo, porque Él es verdadero, Él es fiel, su amor es incomparable, su amor no falla, Él es bueno. Entonces pon tu camino en Cristo, pon la visión de tus bienes en Cristo, pon la visión de tu vida en Cristo, porque Él es el único camino. Él es el único camino. Hay un solo camino. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay un solo hombre. Hay un solo nombre, que es Jesús. Que es Jesús. Hey. Él es el único camino a través del cual seremos salvos, a través del cual llegaremos al reino de los cielos. Él es el único camino. Te digo esta noche te voy a decir algo. Él es el único camino. Joven, señorita, caballero, dama, joven, escucha esto. Cuando te canses de vivir la vida que tú llevas, ven a Jesús. Cuando te canses de mentir, ven a Jesús. Cuando te canses de sufrir, ven a Jesús. Cuando te canses de robar, ven a Jesús. Cuando te canses de llevar la vida miserable que llevamos, ven a Jesús. Él te ama, Él te espera con los brazos abiertos. Ven a Jesús. Cuando te canses de trabajar, ven a Jesús. Cuando tu familia te dé la espalda, ven a Jesús. Cuando tengas problemas, ven a Jesús. Ven a Jesús. Amén. Porque hay un solo camino, que es Jesús, a través del cual seremos salvos. Él es la verdad, la vida. Entonces quiero decir, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces caíste? ¿Cuántas veces tropezaste? ¿Cuántas veces hiciste llorar a tu padre con tus errores? Pero Él te dice esta noche, no importa lo que tú hiciste, no importa qué tú has hecho en el pasado, ven a mí, que hoy no borro tu pasado. Hoy borro tu pasado y comienza a escribir una nueva historia, una nueva etapa, una nueva página. Que alguien alaba a Cristo esta noche. Ven a Jesús.
Jesús mientras Él pueda ser hallado. Ven a Jesús mientras tú puedas. Ven a Jesús mientras tú tengas fuerzas, mientras tú tengas boca para alabar, para predicar, para orar. Porque mañana la Biblia se pondrá en blanco. Bien claro dice, las profecías se están cumpliendo, las escrituras se están cumpliendo bien de la letra. Busca mientras seas hallado, mientras sea hallado. Porque mañana puede ser muy tarde. Porque mañana no tendrás cómo adorar, cómo alabar a Jesús. Porque ya estará Jesús acá. Ya habrá mandado a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Busca a Dios mientras tú puedas. Busca a Dios mientras sea hallado. Que alguien alaba a Jesús, que alguien alaba a Cristo. Entonces, ponte de pie y ven, porque Cristo te está llamando. Ponte de pie y ven, porque Cristo te llama.